Quiero presentarles al doctor Miguel Ángel Angulo. Él es candidato a PhD por la Universidad de Salamanca con el trabajo de tesis titulado La teoría del error y sus implicaciones en el derecho penal económico. En el 2017 ha realizado una estancia de investigación sobre el tema implicaciones de la teoría del derecho implicaciones de la teoría del error en el derecho penal económico en el Instituto de Ciencias Criminales y el Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional de la George Aust Universität de Göttingen en Alemania. Asimismo, en el año 2017, en la misma institución, participó en la Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana, organizada por esta institución. Tiene también una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España. Ha participado en varios seminarios de carácter nacional e internacional en calidad tanto de ponente como de participante. Es abogado por la Universidad Central y actualmente es abogado en el libre ejercicio de la profesión y también catedrático de la Universidad Central del Ecuador en la Cátedra de Ciencias Penales y Criminología y Derecho Penal. Estimado Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido, le damos la palabra. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los panelistas y muchas gracias, Damián, por de igual manera reiterándote el agradecimiento por la invitación a este conversatorio. Básicamente quiero enfocarlo desde el tema de la dogmática. Ya nuestros otros expositores se han enfocado y han determinado con gran acierto la fragilidad institucional que tiene Latinoamérica en relación al control que hacen cada una de las personas o cada uno de esta gente que ocupa cargos públicos. Y evidentemente eso es una decepción para todas las personas que formamos parte de la comunidad latinoamericana, pues vemos cómo el Estado, ¿sí? y la administración pública como tal no se logra contener, se aprovecha de esas instancias para realizar determinadas conductas que se encuadran después como delitos. Y eso es una realidad no solo de Ecuador, sino también de la compañera que nos ha explicado bastante bien el tema de Lavallato, México, y el compañero que me antecede en la palabra respecto de la valoración probatoria en el caso Sobornos, porque si bien es cierto, podemos analizar un tema de valoración probatoria como tal, pero no estamos negando el hecho. Es decir, no estamos negando la existencia de un acto de corrupción. Y ahora, en este momento, el caso Sobornos como tal dentro del Ecuador, ustedes deben conocer que ya se encuentra en sede de casación, lo cual, según el sistema de números clausus que tenemos en el país respecto del recurso de casación, es poco probable o casi nulo de que se entre a analizar hechos o pruebas respecto a la sentencia. Pero como estamos en un paneo latinoamericano, quiero plantear cuáles fueron los hechos y después qué se desarrolló durante el proceso, durante la audiencia y cómo el tribunal llegó a establecer la existencia del cohecho como tal. Y después la aplicación, claro, normativa y dogmática respecto del delito de cohecho y respecto de la autoría y participación. Entonces, a ver, ¿por qué empieza esta situación? En el momento del gobierno del señor Correa, Rafael Correa, expresidente de la República, se establece, se comienza a realizar una serie de prácticas en relación a que determinados empresarios, ¿sí?, aportaban con una serie de dineros para el fortalecimiento, para que esta organización como tal quede solventar el desarrollo económico de esta organización, ya sea para que estos gastos o para que este dinero sea invertido, entre comillas, en publicidad, en eventos, en campaña, X cosas. Esto sucedió a partir del 2012 hasta el 2016 y por eso el caso se denomina caso Sobornos como tal. Caso Sobornos 2012-2016. Ahora bien,
Dentro del caso sobornos hay que entender que existen dos grupos de personas y eso nos va a servir para después identificar los criterios de atribución de responsabilidad que determina el tribunal en su momento y después ratifican en la sentencia de apelación. Es decir, existe un grupo de personas que son funcionarios públicos o que fueron en su momento funcionarios públicos de alta jerarquía y por otro lado, los representantes o las personas que tenían vínculos con las empresas que determinaban o que daban estos aportes. Ahora bien, después de esta situación, de esta entrega de aportes o de dinero, estas empresas se habrían beneficiado de ciertos contratos para con el gobierno y de lo cual se conoce incluso esta serie de contratos que fueron beneficiadas de estas empresas, específicamente me parece que son 8 empresas, fueron adjudicados en el periodo en el cual se entregaron estos dineros, antes o después. Entonces, más o menos ese es el presupuesto fáctico en el cual se encuadra el tema sobornos. ¿Por qué sobornos? Porque evidentemente se planteaba o se daba una dádiva o se daba un dinero, un capital, en relación a que se realice a posteriori determinada cuestión en favor de una empresa o de una persona jurídica. Ahora, respecto de los temas más relevantes que tiene el caso sobornos ya en el ámbito procesal y de lo que se pudo practicar en la prueba, ya lo ha dicho Juan Carlos, con un análisis bueno respecto de la cooperación eficaz que hicieron Pamela Martínez y Laura Terán. Pero eso no es única y exclusivamente lo que se valoró, lo que se aportó en el momento de la audiencia de juzgamiento. Pamela Martínez, para que se entere o para que tengan un poco de contextualización en el caso, era la directamente secretaria de presidencia. Es decir, esta señora empezó a trabajar en la presidencia de Rafael Correa como secretaria, ¿sí? Y básicamente su trabajo empezó dentro de lo legal, es decir, manejar el despacho presidencial. Ahora, ¿qué pasó después? Por pedido del señor Correa, esto dice la señora Pamela Martínez, ¿no? Por pedido del señor Correa, le dice que van a existir ciertos aportes y que todo tenía que relacionarse y todo tenía que manejarse con el señor Jorge Glass. El señor Jorge Glass está detenido en este momento y en ese momento fungía como ministro de los sectores estratégicos del Ecuador y después fue vicepresidente de la República. Para aclararle a la compañera Liz Padilla que me antecedió en la palabra, el señor Correa está con 2 órdenes de detención en este momento, ¿sí? Pero no se encuentra dentro del país y está en Bélgica. Otros funcionarios que están inmiscuidos dentro del proceso, sí, unos están con una serie de medidas cautelares o prisión preventiva o a su vez cumpliendo la pena como el señor Glass. Bueno, en todo caso, el señor Correa le dice a la señorita Pamela Martínez que todo se ponga que todo tenía que coordinar con el señor Glass. El señor Glass le indica que efectivamente, esto dicho por la cooperación eficaz, y como nosotros conocemos, la cooperación eficaz es uno de los elementos de convicción, después elementos probatorios y toda la cuestión que se desarrolla en la audiencia de juzgamiento, pero esto tiene que concatenarse con otros elementos, es decir, yo no puedo condenar a una persona, y bien lo han dicho anteriormente, yo no puedo condenar a una persona con el testimonio de un cooperador eficaz. Eso es verdad, ¿sí? Pero si es que este testimonio se concatena con otros testimonios o incluso con pruebas periciales, pues ya no estamos hablando única y exclusivamente de una cooperación eficaz, sino estamos hablando ya de hechos que se constatan y claro, se hace un análisis respecto de la cooperación y respecto de las demás pruebas que tengo en el juicio. Entonces, bueno, lo que dice Pamela Martínez es que el señor Glass le habría dicho que se iba a poner de acuerdo, y de hecho, la compañera de Brasil, ¿sí? En este caso, el señor representante de Odebrecht determinó y manifestó que efectivamente los dineros habrían sido entregados. Ahora bien, respecto de esto, ¿qué pasaba o cómo se realizaba la conducta? El dinero era entregado, ¿sí? Para determinados gastos, para determinadas inversiones que hacía este partido político. Después los contratos eran adjudicados, pero esto era pagado o en efectivo o con un cruce de facturas.
Ya vamos a explicar a lo que nos referimos con el cruce de facturas. Ahora, ¿con qué se concatena esta situación? Tenemos o tuvimos en la audiencia de juzgamiento testimonios de proveedores, es decir, la gente a la cual esta organización contrataba, ¿sí?, un servicio, y que fueron a la audiencia de juzgamiento a determinar y a decir que efectivamente el servicio había sido contratado, pero que el pago iba a ser realizada por otra empresa. Precisamente y curiosamente las empresas que fueron procesadas en el caso Sobornos o los representantes de las empresas que fueron condenadas en el caso Sobornos. Es decir, me pedían o me solicitaban que realice un evento publicitario. ¿Sí? Eso me costaba tanto, pero no me es decir, no se pagaba o no pagaba la organización o el representante de la organización, sino que lo que se hacía era trasladar esa factura a una empresa determinada, la cual asumía el gasto y pagaba ese gasto. Entonces, claro, los representantes de estos proveedores, de estas empresas, fueron a la audiencia y dijeron, sí, efectivamente, a mí me contrataron, me pidieron un servicio y después me pagaban otras personas que no tenían nada que ver, pero al final me pagaban. Adicionalmente a esto, de los testimonios de los proveedores, tenemos testimonios de los coprocesados. Coprocesados me refiero a personas que estaban siendo juzgadas en la misma audiencia. Y en la misma audiencia, uno de los, o me parece que fueron 2 o 3 de los coprocesados, dieron su testimonio y dijeron que efectivamente se aportó dinero, ¿sí? Y que incluso uno de los, me refiero a los coprocesados en relación a los representantes de las personas jurídicas, ¿no?, de las empresas que aportaron o que hacían este pago con facturas. Uno de los procesados determinó y dijo que efectivamente uno de los servidores públicos que estaban siendo procesados, en el caso de la señora Duarte, que era ministra de Obras Públicas, precisamente le pedía, ¿sí?, que realice el aporte. Y que si no le realizaba, y si no realizaba el aporte a este mecanismo, a esta organización, no le pagaban después el contrato que le habían sido adjudicado. Eso dijeron en audiencia de juzgamiento coprocesados. Pero más allá de eso, queridos amigos de toda Latinoamérica, la prueba pericial, y esto es fundamental en el caso, se refiere a una prueba pericial informática respecto de una cuestión que se denomina archivos verdes. ¿Qué es la prueba pericial informática de archivos verdes? La prueba pericial informática esta es todos los documentos en Excel, ¿sí?, registrados por la señora Pamela Martínez y por Laura Terán en sus computadoras en el periodo en que la una era secretaria de presidencia y la otra era asistente per se de la secretaria. Es decir, Pamela Martínez era secretaria de presidencia y Laura Terán era secretaria de presidencia. ¿Qué pasó? Acá nosotros como funcionarios públicos, como se lo realiza en la mayoría de países, cuando uno entra a ser parte de la función pública se le asigna un determinado computador. Y claro, dentro de este computador tan mal hicieron las cosas que se iba registrando todo, porque había una información sumamente grande respecto de los aportes, respecto de quién le faltaba pagar, respecto de cómo se realizaba el aporte, si era en dinero en efectivo o facturas, qué sé yo. Entonces, ¿qué determina estos archivos verdes? Es una tabla de Excel, tal cual como la conocemos nosotros o todos, es una hoja de cálculo, en donde a través de códigos se establece cuál es la persona que tiene que aportar, quién recibió el dinero, cómo se va a distribuir. Y justamente estos datos, ¿sí?, fueron obtenidos de las computadoras de la señora Pamela Martínez y Laura Terán. ¿Qué arrojó esta pericia? Arrojó que definitivamente estos archivos habían sido realizados en el momento o en el periodo en los que ellas fungían como secretaria y como asistente de la secretaría. Adicionalmente a esto, y ya con esto voy terminando el tema de la base probatoria que tuvo el tribunal, existe una pericia contable respecto de las facturas generadas en esta trama de corrupción. Es decir, la perito contable determinó, por información del SRI, que existían facturas que constaban en el archivo verde. Es decir, me invento, una empresa X, ¿no? Una empresa como ejemplo, Adidas, ¿ya? Adidas tenía un número de factura dentro del archivo verde. Y justamente el Servicio de Rentas Internas, que es el ente regulador tributario dentro del país,
tenía dentro de su información declarada esa factura Adidas. Declarada esa factura Adidas con el mismo número de factura, con el mismo monto y por el servicio que había sido ofrecido supuestamente a Adidas. Entonces, ¿qué se coteja con esto o qué se puede resaltar? Que efectivamente había un cruce de facturas. Porque miren, uno puede hacer una interpretación respecto de un testimonio, respecto si una persona dice o no dice la verdad, pero uno con números no puede mentir. Si es que uno realiza una pericia en donde te cuadra el número, en donde te cuadra el nombre de la empresa, en donde te cuadra el monto, ¿sí? Tú no puedes mentir, no puedes interpretar eso, porque son números y son registros que tienen en la base de datos de una institución pública. Y estos justamente son cotejados con el tema informático que les dije anteriormente. Bueno, en fin, existe un montón de cosas, pero básicamente el condumio del tema de sobornos es referido a estas pruebas. Ahora, ¿qué determinó el tribunal o qué se establece con esto? Que efectivamente se realizó un delito de cohecho. ¿Por qué? El delito de cohecho, como lo conocemos, es un delito de doble vía en donde intervienen dos personas básicamente, dos personas respecto de un cohecho pasivo y un cohecho activo. El cohecho activo, cuando nos referimos a la persona, ¿sí?, sin calidad o sin cualificación del sujeto activo, que otorga o que da la dádiva, ¿sí?, a razón o para beneficio de. Pero el cohecho pasivo, que tiene una división específica, ¿sí?, se divide en varios aspectos y es básicamente enfocado en los funcionarios públicos que realizan la actividad de administración pública. Dentro del cohecho pasivo, nosotros tenemos cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo propio agravado, ¿sí?, en donde básicamente es cuando un funcionario público acepta la dádiva, recibe la dádiva para hacer o dejar de hacer algo referente a su cargo, primero. Segundo, la otra clase de cohecho tenemos que enfocarnos desde el aspecto de que el funcionario público recibe la dádiva y concreta el acto. Es decir, el primero podríamos denominarlo como una especie de cohecho impropio, cohecho pasivo impropio de peligro. O sea, yo como funcionario acepto la dádiva con la expectativa de realizar algo, ¿sí? Pero ya el cohecho pasivo propio se refiere a ese funcionario público que recepta el dinero y que hace algo. En el segundo inciso del Código Orgánico Integral Penal tenemos un primer inciso y un segundo inciso en referencia a la expectativa, es decir, ese cohecho de peligro y después a un cohecho de resultado. El primero es hace referencia al recibir el dinero. ¿Para qué? Para con la expectativa de hacer algo, pero con la expectativa. El segundo ya nos dice que es el recibimiento del dinero y la concreción de dejar de hacer o hacer determinada cuestión relativa al cargo, pero después ya nos enfrentamos ya a los cohechos propios, que es hacer o dejar de hacer algo injusto. Y ya el cohecho pasivo propio se refiere al funcionario público que recibe ese dinero para justamente cometer delitos. ¿Cuál es el análisis de la Corte? El análisis de la Corte es sancionar a las personas que intervinieron dentro de esta trama de corrupción, primero a los funcionarios públicos y a los representantes de las empresas, justamente por un cohecho pasivo propio agravado, es decir, recibir el dinero con la finalidad de cometer un delito o varios delitos. En este caso, y yo he escuchado varias intervenciones respecto de posiciones que están a favor o de los procesados del caso sobornos, en donde determinan y dicen que cómo se puede juzgar un delito de cohecho pasivo propio, es decir, un cohecho en el cual un funcionario público recibe una dádiva para generar o para realizar un delito, si es que no se ha probado un delito como tal. Bueno, nosotros tenemos que analizar una cuestión acá. El delito de cohecho, ¿sí? Si es que se justificase la concreción de la realización del tipo penal con todas sus categorías dogmáticas, no tendrían que ser procesados por cohecho como tal, sino por el delito consumado. Y bueno, acá yo creo que se están disparando un poco en los pies, porque los delitos consumados podemos hablar de que podría ser un peculado, un lavado de activos, un tráfico de influencias, cuya pena es mucho más fuerte que la del propio cohecho. Entonces, a mí me exigen que justifique la realización, que ya se mandó a investigar, ¿no?
Pero bueno, el delito de cohecho pasivo propio y el delito de cohecho como tal es un delito, es un acto preparatorio elevado a categoría de tipicidad. Es decir, la barrera punitiva del derecho penal se ha adelantado. ¿Por qué? Porque considera que el delito de cohecho, así como todos los tipos penales que vulneran la administración pública, ¿sí?, es un intermedio para el cometimiento de otros delitos. Y esto tiene que entenderse fundamentalmente porque el delito de cohecho, detrás del tipo penal de cohecho, existe la protección del bien jurídico de administración pública. La administración pública, como la conocemos, o la eficiencia de la administración pública, es justamente que los funcionarios públicos velen por que las actuaciones dentro de la administración pública tengan carácter de legalidad, no se vayan más allá de la norma. Y ya sea por un cohecho pasivo propio, impropio, propio agravado, ya se está vulnerando la administración pública, porque ya pone en riesgo, es decir, ya como ciudadano, ¿sí?, ese acto de cohecho, ya sea para hacer algo injusto, para no hacer algo injusto, sino relativo al cargo, ya pone en una situación de duda, ¿sí?, la eficiencia de la administración pública de determinados funcionarios públicos. El hecho de que una persona dé dinero a otra, a un funcionario público, para que tramite más rápido su causa, ya es una vulneración de la administración pública. Porque no puede haber privilegios respecto de la administración pública de un sujeto al otro. ¿Por qué? Por el tema de esta situación de dinero o la entrega de dinero. En el caso de sobornos, se ha determinado que existe un cohecho propio agravado porque justamente los funcionarios públicos ejercieron o se conoce de que pudieron haber cometido delitos o de que cometieron delitos. La característica del cohecho, mis queridos amigos, es que el tipo de injusto de los otros delitos tiene que ser probado. Perdón, tienen que existir elementos de convicción fuertes respecto de un tipo de injusto. Cuando me refiero a un tipo de injusto, ustedes conocen perfectamente que me refiero a categorías dogmáticas de tipicidad y antijuridicidad, no de culpabilidad. En el caso de cohecho, nosotros tenemos varios tipos penales que la Corte ha mandado a investigar. Por ejemplo, el tráfico de influencias. ¿Por qué las empresas que justamente tienen este vínculo de facturas fueron adjudicadas contratos en ese periodo de tiempo, entre 2012 y 2016? ¿Por qué, por ejemplo, una oficina que funcionaba para Pamela Martínez respecto de su secretaría era pagada por otra institución pública que nada tenía que ver con la presidencia? Y me refiero a SELEC, cuyo representante era el señor Glass. O sea, es como que Fiscalía, por ejemplo, paga el arriendo paga el arriendo del Ministerio del Trabajo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y esas facturas de arriendo de esa oficina eran pagadas justamente por estas personas. ¿Por qué entonces o cómo se adjudica una serie de contratos, ¿sí?, a determinadas empresas? Que, ojo, justamente algunas de las obras contratadas y adjudicadas tienen sobreprecio o no han sido terminadas. Entonces, claro, lo que llegan a determinar los jueces de Corte Nacional, en este caso, porque el caso es de fuero de Corte Nacional, es que precisamente en este caso se vulneró la administración pública. Porque estas personas no tenían por qué aportar de la manera que aportaban en dinero a este partido político. Y de hecho, dentro de la sentencia existe un certificado del CNE, que acá se me fue el nombre en este momento, el Consejo Nacional Electoral, me parece que es la entidad reguladora de los gastos de los partidos políticos, en donde certifica y dice, vea, acá no se ha declarado ningún ingreso respecto de aportes de determinadas personas. Adicionalmente, dentro del Ecuador, una persona jurídica no puede aportar a un partido político, lo puedes hacer como persona natural, pero no una persona jurídica. Entonces, precisamente son estas cuestiones que, más allá de la valoración probatoria respecto de los procesados, existen en el proceso. ¿Por qué existe? ¿Por qué determina el tribunal que hay un cohecho? Porque precisamente se puede constatar y se pudo constatar que a través de cruce de facturas, a través de testimonios de coprocesados, a través de testimonios de proveedores, a través de pericias, hubo la entrega de dinero. Hubo la entrega de dinero. Y precisamente después, dentro de la audiencia y dentro de los hechos que se consideran dentro de la sentencia, se puede constatar que se habría desarrollado estos temas, estos tipos de injustos como tráfico de influencias,
como el propio peculado, como una serie de delitos. Ahora, ya para ir terminando, respecto de la atribución de responsabilidad, eso fue bastante llamativo acá en la Corte y dentro del ámbito jurídico, porque eso no hay que desmerecer la relevancia jurídica y política que tiene el caso Sobornos dentro del Ecuador. De hecho, yo creo que es uno de los casos, o el caso más importante que se está tramitando dentro del Ecuador en este momento. Estamos hablando de un expresidente de la República que tuvo mucha aceptación en su momento, que todavía tiene relevancia política dentro del país, y de un partido político que estuvo 10 años en el poder. Pero adicionalmente a esto vimos cómo ese partido político y cómo estos funcionarios pusieron tan endeble la institucionalidad del Estado como tal. ¿Por qué es importante desde lo jurídico? Porque nos hace plantearnos cuestiones como las que nos dijo el doctor Juan Carlos. Valoración probatoria. Cuestiones relativas a la aplicación de cohecho propio e impropio. Cuestiones relativas a la favorabilidad en torno al proceso penal. Y sobre todo cuestiones relativas a la autoría y la participación, o lo que se conoce como atribución de responsabilidad. En el país, en el Ecuador, ¿sí? Nosotros tuvimos un Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia en el 2014 y incorpora dentro de su, más allá de la nefasta redacción que tiene los artículos 41, 42 y 43 cuando se refiere a autoría y participación, el código, nuestra base normativa, que se ha venido criticando desde el 2014 y se ha venido criticando y se criticó en la última reforma, pero no han hecho caso, porque existe una confusión total de términos y por eso es una de las protestas que tiene la defensa, pero a la final la norma está. Es justamente estos nuevos criterios de autoría y participación. Cuando Fiscalía realiza su imputación y su acusación, todos recordaremos que todo el mundo se puso a debatir sobre la tesis que planteaba Fiscalía en torno a la autoría y participación por aparatos organizados de poder. Claro, esta teoría desarrollada por Roxin, ni siquiera los propios abogados que estaban en la defensa sabían qué era. Y justamente yo fui crítico de la utilización de esta teoría, justamente, y voy a hacer referencia a nuestra compañera de Brasil, respecto de los casos de corrupción que han habido en Brasil, y justamente el caso Mensalao, que en primera instancia me parece que se pretendió o se aplicó esta teoría, y después fue dada de baja porque no cumplía los parámetros de fungibilidad que plantea Roxin dentro de su teoría. Y de hecho, después, la Corte no asume el planteamiento de Fiscalía, que es la autoría de participación por aparatos organizados de poder, sino que el tribunal dice y aplica una autoría y participación por infracción de deber. Esto yo lo comenté justamente cuando estaba haciendo mi estancia de investigación en Alemania, antes de que exista el caso Sobornos. De hecho, yo planteé esta aplicación de esta teoría cuando el señor Correa y compañía estaban en el poder. O sea, no había caso Soborno, no había investigación, todavía había mucho control respecto de estas personas en la institucionalidad, en el gobierno, en todas y cada una de las instituciones. Yo ya en el 2017, finales del 2017, yo decía, miren, estos temas tenemos que aplicar el tema de la autoría y participación por infracción de deber. ¿Por qué? Porque esta tesis que fue desarrollada por Roxin, no nueva, ¿sí? Porque acá la consideramos como nueva, la aplicación de esta teoría. Esta teoría fue desarrollada en 1963, justamente en el libro referente que es del profesor Claude Roxin, el autor y dominio del hecho en el derecho penal. Y fue desarrollada paralelamente a la autoría por dominio del hecho. ¿Por qué? Porque habían presupuestos en los cuales el dominio del hecho no era suficiente, me gusta decirlo a mí, que no era suficiente determinar, porque habían casos en donde, por ejemplo, la persona que mandaba a realizar determinada cuestión no tenía el dominio del hecho y por lo tanto no podía ser autor, pero la persona que realizaba el tipo penal no cumplía la calidad. Entonces, a ver, para hacerme explicar mejor. Roxin parte de este ejemplo para desarrollar su teoría de infracción de deber. ¿Y qué dice? Dice
¿Qué pasa cuando el funcionario público manda a otro para que realice un delito en el cual el sujeto activo es cualificado y es funcionario público? Y se refiere a un tipo penal del Código Penal alemán de ese momento que se refiere a realizar torturas en una persona. Entonces, ¿qué pasa si Miguel Ángel Angulo manda a Damián Armijos a realizar actos de tortura? Pues Miguel Ángel Angulo no puede ser sancionado como autor de ese delito, porque Miguel Ángel Angulo no tiene el dominio del hecho. Tampoco puede ser sancionado como inductor, porque Damián no es autor de ese delito de tortura, porque Damián no tiene la calidad de sujeto activo, que es funcionario público. Se rompe el principio de accesoriedad. Entonces, ¿qué dice Roxin con esto? Roxin dice, a ver, existen deberes extrapenales hasta la 7ª edición del Tratado de Dominio del Dominio del Hecho de Roxin, y después se cambia de concepto a no decir que es un deber extrapenal, sino un deber social. Un deber social en relación a la protección de la eficiencia de la administración pública o el deber que genera la calidad a la cual se le vincula a una persona. En este caso, los funcionarios públicos tienen un deber social del respeto de la administración pública, de velar porque la administración pública no sea quebrantada y siga teniendo esa eficiencia para todos los ciudadanos. ¿Qué dice Roxin? Roxin dice, a ver, es autor, obviamente ya establecido el tipo penal y la antijuridicidad, es autor el que quebranta ese deber social. Es decir, no me importa el dominio del hecho. No me importa la relación causal respecto del dominio, si tenía o no dominio. Lo que me interesa a mí como juez, al momento de establecer una pena, es cómo esa persona quebrantó ese deber. Ese deber que le atañe por ser servidor público. Y así hay infinidad de deberes, por ejemplo, en la administración desleal, el administrador que realiza determinadas conductas en relación al desmedro de un patrimonio o un capital que se le asigna. En el caso del funcionario público es un poco más relevante, un poco más real. El funcionario público, como todo funcionario público que entra a la administración pública, tiene el deber de velar porque esa administración pública esté bien. Si un funcionario público comete cohecho, ¿qué está haciendo? Está vulnerando ese deber social. Y por lo tanto, ¿qué dice Roxin? Roxin dice, es autor el que vulnera ese deber social. ¿Qué hizo la Corte? Y la Corte muy, muy acertadamente respecto de la infracción de deber. Dice, los funcionarios públicos infringieron su deber y por lo tanto son autores de cohecho por haber infringido ese deber social. No estamos hablando, ojo, y acá hay una confusión terrible en lo que representa la posición de garante respecto de los delitos de omisión, en lo que representa el deber objetivo de cuidado respecto de los delitos culposos. No tiene nada que ver. Estamos hablando del deber social respecto de la atribución de la responsabilidad, autoría y participación. ¿Quién es autor para mí? El que infringe el deber. ¿Qué dice la Corte? La Corte, con todo lo que se manifestó, dicen, a ver, estos funcionarios públicos tenían el deber, ¿sí?, de velar por la eficiencia de la administración pública. Si uno de los funcionarios cogió dinero y a sabiendas de que ese dinero no tenía que entregarse para que después sea repartido entre la organización, está infringiendo su deber. Si un funcionario público trasladó el dinero y con ese dinero aportaron a una campaña, está infringiendo su deber. Si un funcionario público sabía de esta actividad y determinó a otra persona, a otro funcionario público para que lleve el registro, para que coge el dinero, para que reparta, para que haga las cuentas, está infringiendo su deber. Y precisamente esto es lo que dice la Corte. Existen dos grupos, como les dije en un inicio. Los funcionarios que fueron sancionados por coautores de infracción de deber y el otro grupo de empresarios que ellos fueron sancionados en calidad de autores, pero no por infracción de deber, pues porque ellos no tienen deber, pero sí por el dominio del hecho. ¿Por qué? Porque ellos entregaron y dominaban el hecho. Ahora, ya para terminar un minuto, hay mucha crítica y se dice que no puede existir formas de autoría dentro de la infracción de deber. Y precisamente esto es lo que dice Roxin y después Jacobs, que justamente Roxin reconoce que una de las personas que más ha desarrollado esta teoría de infracción de deber, paradójicamente es Jacobs, como lo conocemos nosotros dentro del sistema penal, son dos funcionalistas totalmente extrapolados, es decir, un funcionalismo moderado de Roxin y un funcionalismo extremo de Jacobs.
pero Roxin reconoce lo que hace Jacobs. Y los dos conjuntamente llegan a determinar que puede existir cualquier forma de autoría dentro de la infracción de deber y los grados de participación. Cuando hablamos de autoría directa, precisamente hablamos del tipo que infringe su deber de forma directa. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de coautoría, ¿qué se nos viene a la cabeza si es que interpretamos a la coautoría desde el dominio del hecho como tal? Se nos viene el tema de la división funcional, el plan global, el aporte en el momento de ejecución, el aporte de esencialidad. No, acá no. Acá en el tema de la coautoría es que todos conjuntamente hayan sabido, hayan aportado para la vulneración de un deber específico de un funcionario o que todos hayan vulnerado su deber, coautoría. Inducción, cuando una persona induce a otro servidor público para que infrinja su deber. O la autoría inmediata, si una persona hace que bajo error de tipo vencible o error de tipo invencible o error de prohibición invencible una persona vulnere su deber. Se me hace raro una instrumentalización por inimputabilidad en temas de administración pública. Y la participación igual, las personas que hayan aportado en referencia a la infracción de deber. Entonces, la Corte establece una coautoría de varios funcionarios públicos, me parece que son 6, no recuerdo bien, y al expresidente y al expresidente y vicepresidente lo sanciona por inducción de esa infracción de deber. Lo cual, a mi modo de ver, es un avance respecto de la utilización dogmática de términos de autoría y participación, pero sobre todo, doctores, yo creo que este tema todavía tiene mucho que hablarse. Está planteado el recurso de casación. Como lo conocemos, el recurso de casación debe entrar a analizar netamente cuestiones de derecho, ya no cuestiones de probatorias o de hechos. Pero bueno, estamos todavía a la espera de ese recurso de casación. Sabemos que la Corte ya tiene conocimiento en este momento y esto es básicamente lo que se ha planteado muy escuetamente debido al tiempo respecto de la autoría y participación, respecto del cohecho y respecto de los presupuestos fácticos. No sé, estoy abierto a las preguntas si es que son necesarias. Excelente, muchísimas gracias, estimado Hernán, por tu participación. Perdón, Miguel, por tu participación. Sí, Tatiana Quijano tenía una pregunta y es que ¿cómo se puede determinar si el testigo de la cooperación eficaz está diciendo la verdad? Porque también tiene la posibilidad de mentirles a las autoridades. A ver, la cooperación eficaz en primera instancia fue una figura que se incorporó dentro del Código Orgánico Integral Penal. Y a la cooperación eficaz hay que entenderla desde el propio hecho de que si un procesado no dice la verdad, se le cae la cooperación. Pero aparte de eso, es como en el caso de Odebrecht. O sea, los señores de Odebrecht se comprometieron con la justicia brasileña a cooperar no solo en los casos de Brasil, sino en todos los casos que esté involucrado Odebrecht. Y se determinó en el acuerdo que si es que se mentía en cualquiera de los casos, la cooperación quedaba sin efecto. Entonces, ¿cuál es la premisa con la cual parte el cooperador? Tengo que decir la verdad. Porque si es que me cogen en mentira en algún momento, la cooperación se me va a ir al piso. Una. Pero lo más importante de esto es que el cooperador, bueno, debe haber dos cuestiones. El testimonio del cooperador debe cotejarse y debe resaltarse con otra prueba periférica o la otra prueba indiciaria. Como se dijo anteriormente, no recuerdo qué participante de la conferencia manifestó esto, esta clase de delitos de administración pública es muy difícil que exista prueba directa. O sea, yo como funcionario público no me voy a hacer depositar la plata en mi cuenta, pues, porque sería absurdo, sería ilógico. Entonces, existe una serie de prueba indiciaria, ¿sí?, que puede determinar la existencia del hecho y la responsabilidad. Entonces, ¿cómo se valora el tema de la cooperación necesaria? No solo en este caso, sino en cualquiera, ¿no? Es que lo dicho por el cooperador se contraste en verdad con otros elementos de convicción. ¿Me explico? Y adicionalmente a esto, la cooperación necesaria debe cumplir otro parámetro. Debe establecer un vínculo directo respecto de la participación de personas de igual jerarquía o superior jerarquía respecto de la organización. Porque claro, si no en un delito de narcotráfico o un delito contra la administración, como el caso de sobornos, cualquiera diría, me voy a coger a la cooperación eficaz. Pero debe determinar datos concretos que tienen que ser resaltables con otras cuestiones. Entonces, por ejemplo,
se me ocurre, la señora Pamela Martínez decía que había un cruce de facturas. Ya, ok, vámonos a la pericia. ¿Qué dice la pericia? Mire, la pericia dice que hay una factura 1, ¿sí?, que fue pagada por determinada empresa, que está siendo procesado uno de los representantes legales, ¿sí?, que el número de factura es la 1, que la empresa giró la factura 1 por el mismo monto que fueron, qué sé yo, $20,000, y esa factura está declarada al Servicio de Rentas Internas. Entonces, ¿qué digo? Pamela Martínez no me está mintiendo porque me está diciendo que hubo un cruce de facturas y por lo tanto acá tengo esto, ¿sí? Entonces, más o menos, el tema de la cooperación eficaz se debe contrastar. No es que porque una persona quiere acogerse a la cooperación eficaz ya está. No. Tiene que contrastarse con otros elementos. Y estos elementos deben arrojar un grado de verdad respecto de lo que dice el cooperador. Bien, otra pregunta, Joffrey Moreira dice, doctor, ¿cuál es su opinión en el caso Sobornos 2012-2016 sobre la imputación del delito por parte de Fiscalía que difiere de la tipificación en la sentencia por parte del tribunal? No le entiendo bien la pregunta, pero acá no es que difiere, no sé si es que no se planteó bien la pregunta. Me parece que acá hay igual una confusión de lo que representa el principio de congruencia y el principio de iura novit curia, y en eso creo que tienen todo, hay un andamiaje de abogados que incluso son parte del proceso que han dicho que no hay violación del principio de congruencia, porque lo que aplican los jueces es de los hechos aplicar dogmática y aplicar la norma. Ahora, lo que creo que puede existir una confusión acá es por qué se aplicó los tipos penales vigentes en ese momento, que fueron el 295, 297 y 290, me parece, 285, los delitos de cohecho tipificados desde el Código Penal, ¿sí? Y no el tema del Código Orgánico Integral Penal, pero eso es una cuestión de favorabilidad. ¿Por qué? Porque el tema sucedió cuando, o supuestamente habría sucedido cuando estaba en vigencia el CP, es decir, el Código Penal, y después entró en vigencia el COIP. Y según las resoluciones de la Corte Nacional, nosotros ya han absuelto estas consultas, la Corte Nacional, en decir de que si bien es cierto, el trámite tiene que ser realizado con la nueva norma, es decir, con el Código Orgánico Integral Penal, pero al momento de establecer sentencia y la norma sustantiva, tiene que darse con el Código Penal vigente al momento del cometimiento del delito, siempre y cuando sea favorable, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el tema de la inquietud, no sé. Bien, vamos con una última pregunta. Diego Flores dice, estimado doctor Angulo, muy excelente su ponencia. En el caso soborno, en el caso soborno, el contencioso, ¿qué puede aducir a favor de los apelantes? Así dice el contencioso. Bueno, aquí no creo que es el contencioso, sino el Tribunal de Casación, supongo yo que va por ahí la pregunta. Y el Tribunal de Casación no tiene que apelar nada en relación al beneficio o en contra de los procesados. El Tribunal de Casación lo que tiene que hacer es verificar si es que los recursos de casación planteados por los casacionistas se adecúan a las causales de casación que tiene el Código Orgánico Integral Penal. Y nosotros recordemos que la casación es un recurso sumamente técnico. Acá se está apelando porque no se pase el filtro de admisión o porque se pase el filtro de admisión. Ya verá la Corte si es que analiza con filtro de admisión o no, pero de analizarse con filtro de admisión o de darse audiencia de una vez, el recurso de casación es un recurso sumamente formal y técnico, en el cual debe atacar a la sentencia venida en grado, es decir, a la sentencia de apelación, en relación a la mala aplicación del derecho, no de hechos. Y en eso, si ya para un caso, y eso hay que ser súper claro, si ya para un caso normal, no el caso Sobornos, el mega caso de Ecuador, para un caso normal y silvestre de cualquiera de los colegas que haga materia penal, ya se torna difícil plantear un recurso de casación bien, imaginen lo que es en el caso Sobornos. Y este paradigma hay que sacarse de la cabeza, doctores y todas las personas que me están escuchando. No es que los recursos de casación son rechazados porque sí, o porque le da la gana al juzgador. No, los recursos de casación son rechazados porque son mal planteados. Y hay que decir la verdad, y hay que decir las cosas como son. Si un recurso de casación está bien planteado y ataca con un cargo casacional efectivo respecto, por ejemplo, de la contravención expresa de la norma, pues entonces ese recurso tiene que ser admitido y tiene que ser valorado. Pero si no se ataca, y por ejemplo, se
se pretende de que en el recurso de casación se valore nuevamente hechos probados, ¿de qué estamos hablando? Entonces, en ese contexto hay que ser muy objetivo. Habrá recursos de casación que pasen, que no pasen y que estén bien planteados o mal, pero hay que ser objetivos al momento de valorar un recurso de casación. Y ese digamos que ese es el último recurso que tienen los señores procesados, y después vendrá un recurso de revisión, una acción extraordinaria de protección, supongo yo. Pero bueno, en eso estamos en este momento. Excelente. Muchísimas gracias, estimado Miguel Ángel, por tu participación. Quiero decirles también a todos los participantes que, pues, desde luego, este tipo de casos, digamos, el análisis de los tipos penales a partir de casos concretos, a partir sobre todo casos significativos, como lo es el mismísimo caso Sobornos, por supuesto que despierta pasiones, digamos, sobre todo por la coyuntura política que puede haber detrás de esto. Entendemos que hay diversidad de criterios y justamente para eso está la academia, para disentir, para debatir, para generar con la altura del caso los argumentos que nos permitan justamente conocer la posición de uno y otro dentro de una contienda legal. Y efectivamente hemos considerado precisamente que estos temas pueden ser dados a partir de un abordaje técnico, jurídico, y sobre todo que considere los elementos que se han aportado en el caso real. Los expositores justamente para que participen. Hemos visto que han brindado varias ponencias en este contexto, han revisado, han estudiado las sentencias y es precisamente por eso que agradecemos su intervención, que vemos que se encuentra nutrida por elementos de carácter doctrinario, por elementos de carácter jurisprudencial, legislativo, en fin, todos los elementos que permiten llegar a una conclusión que nos permita a cada uno de nosotros seguir esclareciendo y aportando el debate jurídico en este sentido. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, estimada doctora Padilla, doctora Ricarte, estimado Miguel Ángel y Juan Carlos Perea, por su participación, por acompañarnos en esta tarde, y los esperamos el día de mañana para la segunda jornada en este seminario internacional de delitos contra la administración pública y lucha contra la corrupción en América Latina. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.